Yo no me... Ok. Hola, Palo, buen día, que no te saludamos cuando entraste. Hola. ¿Cómo va? Bueno, hoy tenemos que empezar con un tema bastante relevante, un tema que hay que ver, que tenemos que ver, pero es bastante interesante, que es genética. Un poquito de algo de eso tocamos estas clases, y un poquito el año pasado también, pero hoy lo vamos a empezar a desarrollar más en profundidad. La genética es una rama de la ciencia, de la biología, que tiene como principal exponente a un señor cuyo apellido es Mendel. Gracias a los experimentos que realizó Mendel, se pudo comprobar la presencia de algunas estructuras que transmitían la información genética a la descendencia. Esas estructuras reciben el nombre de genes, hoy lo sabemos, ¿no? Los genes que están dentro de los cromosomas. Pero claro, o sea, lo que este hombre Mendel, con sus experiencias logró producir, logró demostrar, o sea, él partió de bases que ya se tenían conocimiento, como esto de que existen, hola, buen día, Ari, como esto de que existen algún concepto que se transmitía de generación en generación, de los padres a los hijos, ¿no? Eso ya se venía tratando, ya se venía hablando, como que ya sucedía hacía bastante tiempo. Pero claro, este hombre le puso el nombre que hoy por hoy se continúa usando, que es gen, a esa parte que se transmite en la descendencia. Y bueno, a partir del gen vino genética. O sea que el inicio de la genética comenzó en la segunda mitad del siglo XIX con las contribuciones de Mendel. Acá lo tenemos. Ya más o menos en el siglo XVIII, o sea, un poco antes, el siglo anterior, se realizaban experiencias con plantas, en donde se empezaban a cruzar diferentes tipos de plantas o plantas de la misma especie, ¿no? Para ver qué era lo que pasaba. Y exactamente eso fue... Se está trabando, apago la cámara para que se escuche mejor. Dale, buenísimo. Gracias. Dale. Claro, o sea, las contribuciones que hizo Mendel para la biología son justamente esas, ¿no? Empezó a cruzar de forma artificial, porque lo estaba haciendo él, individuos que pertenecían a la misma especie o especies diferentes, pero de plantas. Entonces, su trabajo se centró principalmente en plantas. Claro, los resultados que le iban dando sus experiencias eran completamente diferentes, y cada vez que entrecruzaba una planta nueva o una planta con otra planta de la misma especie, pero digo un nuevo entrecruzamiento, iba teniendo resultados completamente diferentes. Entonces, claro, este hombre, Gregor Mendel, que era un monje australiano, se conoce como el padre de la genética porque fue el que más cantidad de plantas logró cruzar, y es en realidad el que pudo lograr dar con la respuesta que hoy consideramos como correcta. Respuesta correcta, llámese a una conclusión más acertada sobre qué era lo que pasaba en ese cruzamiento de plantas, ¿no? Él, como dice el texto, contribuyó a demostrar que existen características que se heredan, eso ya se sabía, pero lo pudo demostrar de una vez por todas, que se encuentran en pequeñas unidades que se van redistribuyendo de una generación a la siguiente. Primero Mendel llamó a esas pequeñas unidades elemente, porque podían considerarse equivalentes a las que hoy consideramos como genes. El término genes vino mucho después de Mendel.
Claro, lo loco de todo esto que le pasó a Mendel es que él pudo dar de una vez por todas con la teoría que puede demostrar que se heredan ciertas características, ¿no? Antes se creía que se heredaban, sí, perfecto, pero Mendel lo comprobó con una experiencia que estaba súper válida, ¿no? Es como que dio el punto final a esa teoría y hoy se mantiene en nuestros días. Pero en ese momento los trabajos de Mendel no eran conocidos, nadie conocía su nombre. De hecho, él estaba en un monasterio bastante alejado de lo que podía ser alguna ciudad, y más todavía de lo que podía ser la academia, ¿no?, de ciencias. Entonces sus trabajos quedaron olvidados hasta que más o menos 20 años después, ya ahí mismo en el siglo XIX, se recuperaron, los científicos lograron recuperarlos y a partir de ahí propusieron una serie de teorías o teoremas o principios que eran los que Mendel había postulado. Obviamente que el crédito se lo llevó Mendel porque los trabajos eran de él, ¿no? ¿Qué pasa? Mendel decidió trabajar entonces, como ya dijimos, con una planta, principalmente con la planta de arveja, o las plantas, vieron los guisantes comunes, la arveja común, cuyo nombre científico es Pisum sativum. ¿Por qué eligió trabajar con la arveja? Bueno, la arveja era fácil de cultivar, no salía mucho, o sea, bastante económica, crecía rápido, era fácil de manipular. Entonces, al ser una planta, primero es una planta económica, le permitía acceder sin ningún tipo de problema en la parte económica, ¿no? Después crecía con rapidez, o sea, pasaba muy rápido de ser semilla a adulto, en pocos meses. Y también era fácil de cultivar, no necesitaba grandes abonos la tierra, ni un clima especial, era como que se adaptaba muy fácil. Además de eso había muchas variedades de arvejas que se podían diferenciar fácilmente, ¿no? Capaz uno tenía la hoja más grande que la otra, uno tenía la vaina, que es esto que está acá, más amarilla, una más verde, o las semillas. O sea, eran variedades que se diferenciaban muy bien una de la otra. Y además, lo más importante es que se podían producir en forma pura. Es decir, que el entrecruzamiento entre dos plantas de estas chauchas o guisantes, a lo largo de varias generaciones, obtenía líneas puras. O sea, líneas en donde las generaciones sucesivas iban a tener genes completamente limpios, ¿no? O sea, sin ningún tipo de gen recesivo, o sea, eso no lo vamos a ver, pero como que mantenían las características al 100% de una generación a la otra. Esa sería la forma pura, ¿no? La definición de forma pura. Bien, ya después lo vamos a entender mejor igual, más adelante. Bien, entonces él decidió trabajar con estos guisantes. Acá es un poco lo que explica líneas puras, igual más adelante lo vemos mejor, pero por ejemplo, si una planta alta se cruzaba con otra planta alta, originaban una descendencia de todas plantas altas, ¿sí? O sea, se mantenía ese gen para codificar la información de alto o bajo, ¿sí? Se mantenía el alto. Eso se llamaba líneas puras. Mendel empezó el trabajo, sus experiencias, pues fueron varias, con 32 variedades diferentes de guisantes. 32 variedades diferentes, o sea, una buena cantidad de variedades. Estudió durante muchos años las plantas, cómo se reproducían, cómo era el proceso de crecimiento, de desarrollo, hasta que finalmente se animó a realizar las experiencias que hoy se conocen como las experiencias de Mendel, en donde él realizaba unos experimentos de tipo cuantitativo, es decir, en cantidad. Lo que él contaba no era de qué calidad salían los guisantes, si eran buenos para cocinar o no, sino cuánta cantidad aparecían y de qué tipo de estas variedades. De todas las experiencias que él hizo, de todos los guisantes, solo seleccionó 7 características, de las cuales para cada una de esas características había 2 variantes distintas. Por ejemplo, si elegía la semilla, había 2, que era una de las características de la planta, había 2 variantes.
la semilla color verde y la semilla color amarilla. Después elegía, por ejemplo, de qué tipo es esa semilla. Entonces las características eran una semilla lisa, con piel lisa, o una semilla con piel rugosa. Y así, ¿no? Él seleccionó 7 de esas características, y en cada característica había 2 variantes diferentes. Miren, acá están. Por ejemplo, la forma de la semilla, si es redonda o si es rugosa. El color de la semilla, si es amarilla o si es verde. El color de la flor, o sea, si es una flor que tiene flores, o sea, una planta que tiene flores púrpura o flores blancas. La forma de la vaina, de la chaucha, si es inflada o si es estrecha, ¿sí? Como envolviendo a las semillas. El color de la vaina, si es amarilla o es verde. La posición de las flores, si salen desde abajo hacia los costados o es terminal, o sea, sale solo en el punto en donde termina la planta. Y después también la longitud del tallo, si es alto o si es bajo. Estas son las 7 características que él tomó en cuenta, y para cada característica se ven 2 variantes diferentes. O sea que cuando él analizaba la variante de la forma de la semilla, o sea, perdón, la característica de la forma de la semilla tenía 2 variantes. Podía salir redonda o podía salir rugosa. Esas eran sus 2 variantes. No había una tercera variante. Siempre eran 2 para cada característica. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Chan? ¿Alguien que me conteste? ¿Vamos bien? Sí. Ah, ok. Buenísimo. Bien. Sé que no es un tema fácil, así que si no entienden algo, me frenan en el aula, manden grupo al WhatsApp y... Bien. ¿Qué es lo que pasó? Mendel empezó a realizar cruzamientos entre todas estas plantas y todas estas características, y logró encontrar que en cada caso, o sea, en cada cruzamiento, en la primera generación, o sea, los primeros hijos que nacían, Méndez lo llamó primera generación o primera filial, porque viene de familia, o directamente F1, para determinar que eran los primeros hijos de esas plantas que él cruzaba. Todos los miembros de esa progenie, de esos hijos, mostraban solo una de las 2 variantes. La otra variante desaparecía. O sea, él cruzaba plantas altas y plantas bajas. Entonces, esas eran la generación parental, eran lo que él llamaba los padres, ¿no? Vamos a traducir. Cuando los entrecruzaba y se originaba la primera generación de hijos, la filial 1, la F1, él observaba que salían todas plantas altas. Y dijo, pero esto es raro, porque yo estoy cruzando una planta alta con una planta baja. ¿Qué pasa con la variedad baja? ¿Qué onda? ¿Desaparece? ¿Se esconde? ¿Qué pasa? Bueno, al principio le resultó muy llamativo, lo probó muchas veces y veía que siempre se repetía lo mismo. Entonces, acá en el texto pone otro ejemplo, ¿no? Si todas las semillas que resultaban del cruzamiento entre plantas puras de semillas amarillas y semillas puras de color verde, producían semillas amarillas. Entonces supuso que algo pasaba con esa variante que desapareció o se escondía. Este pensamiento que tuvo Mendel, hoy sabemos qué es lo que sucede con eso, pero Mendel en ese momento no tenía ni idea, pobre, fue la base para formular la primera teoría o primer principio de Mendel, que también se llama principio de la uniformidad. Dice así el principio de la uniformidad. Si se cruzan 2 líneas puras para una determinada característica, los descendientes de la primera generación serán todos iguales entre sí, tanto en sus genes como físicamente, a uno de sus progenitores. O sea, si yo entrecruzo plantas puras
¿sí? Altas y bajas, pero siempre líneas puras. Por ejemplo, siempre todas, que yo sé que son de líneas puras. A ver, ¿por qué insistimos con lo de líneas puras? Porque Mendel empezaba a cruzar plantas altas. Entonces cruzaba 5 o 6 veces todas plantas altas. Él se aseguraba que esas sean plantas altas y tuvieran los genes para la variante alta, solamente. Después cruzaba todas plantas bajas entre sí, varias veces, hasta el punto cual es donde se aseguraba de que todas las plantas que resultaban eran bajas. Esas eran sus líneas puras, pero dejó de entrecruzar líneas puras y empezó a entrecruzar entre ellas, o sea, una planta de línea pura alta y una planta de línea pura baja. Y ahí le resultó una planta de líneas puras, bueno, no se sabía si eran puras, pero no, altas. Entonces ahí fue donde a Mendel le dijo, pero ¿cómo? Si yo venía teniendo el gen el elemento para las plantas bajas, ¿dónde fue a parar? Por eso hace referencia tanto a las líneas puras. Por eso es importante lo de las líneas puras. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo más? No, profe. Ok, bien. Perdón, dije algo más. Estaba leyendo un mensaje que me llegó. Bien. Entonces, a esta característica que sobresalía en la filial 1, en este caso en nuestro ejemplo la planta alta, ¿no? Mendel la llamó dominante. Y a la otra variedad que no se sabía si desapareció o no, la llamó recesiva. O sea, si yo cruzo en mi línea parental, líneas puras, una planta alta y una planta baja, bajita de altura, las entrecruzo, y en la primera filial, la primera generación, en la filial 1, me aparecen todas plantas altas, a la variable alto, Mendel la llamó dominante. Y a la variable baja, Mendel la llamó recesiva. Por una cuestión lógica, una domina a la otra, ¿no? En estos genes, o en estos elementos, como decía Mendel. O sea, una variable domina a la otra. Una es dominante y la otra va a ser recesiva, ¿no? Va a estar como por debajo. No se sabía si se perdía o estaba guardada, pero por lo pronto es recesivo. Posteriormente, Mendel, ¿qué hizo? Agarró plantas de la filial 1, de la primera generación, las volvió a cruzar y obtuvo una segunda generación, o segunda filial, o F2, ¿sí? Una segunda generación de hijos. Pero en esta generación no aparecieron todas características dominantes, sino que aparecieron algunas dominantes y algunas recesivas. A partir de acá, a Mendel ya se le empezó a prender un poco la lamparita y dijo, bien, para empezar, los genes recesivos no se pierden, están, siguen estando, no se pierden. Pero claro, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué en algunas generaciones se expresan esos genes recesivos y en otras no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es la mano, no? Bueno, esto lo motivó mucho más a continuar con más experiencias, ¿sí? Gracias a Dios, porque la realidad es que quizás con el pensamiento de Mendel de esa época, no, si él no hubiera hecho esto, hoy no estaríamos hablando, o la genética hubiera tardado muchísimo más tiempo. Así que fue un avance enorme. Claro, esto se explica porque dentro de las plantas, en la filial 1, estos factores recesivos o dominantes se encuentran siempre en pares, ¿sí? O sea, un miembro de cada par es el que se hereda del progenitor masculino y otro del progenitor femenino, ¿sí? O sea, en el caso de las plantas, de la planta que vendría a tomar el papel del papá, ¿sí? Se heredaba una característica, por ejemplo, la planta alta, y de la parte de lo que vendría a ser la parte de la mamá, se heredaba otra variante que era plantas bajas. O sea, que siempre los genes, ¿sí? Que llevan la información del alto o el bajo, o sea, el tamaño y la altura de una planta, siempre vienen en genes. Las otras variantes también vienen en genes. Todo viene en genes dobles, ¿sí? Perdón, quería decir doble y nunca lo dije. En genes dobles. Uno de la mamá y uno del papá,
¿sí? Genes dobles. Cuando se heredan a la primera generación, por ejemplo, esos genes se separan, ¿sí? Nosotros lo vimos en la meiosis, lo vimos en cromosomas, pero los cromosomas llevan los genes en su interior. ¿Qué pasa? Cuando las plantas que conforman la filial 1 se vuelven a reproducir, o sea, vuelven a realizar la meiosis, vuelve a suceder lo mismo. Entonces, sabemos que los gametos que intervienen en estas divisiones, en estas reproducciones, que es la meiosis, son dos, ¿no? Uno femenino y uno masculino, que van a transportar dos genes diferentes, un gen femenino y un gen masculino para esa variable, para esa característica. Entonces, todo este pensamiento que ya se estaba conociendo, ya estaba siendo bastante conocido para la época de Mendel lo pudo relacionar con sus experiencias y formuló la segunda ley o el segundo principio de Mendel, que se llama principio de segregación. El principio de segregación dice: cada individuo lleva un par de factores hereditarios para cada característica. Los miembros del par se separan o segregan, es lo mismo, por eso se llama ley de segregación, durante la formación de los gametos. O sea, cada individuo, cada uno de nosotros, llevamos un par de factores para heredar, ¿no? Que codifican la información de esa característica, ¿sí? Por ejemplo, es como si yo les dijera que yo tengo la información para ojos marrones y ojos verdes. O sea, ojos marrones de parte de mi mamá, ojos verdes de parte de mi papá. Entonces, cada individuo lleva para esa característica, que es el color de ojos, dos variables, dos variantes, o dos factores, como ustedes lo quieran llamar. Los miembros del par, ¿sí? Cuando mis papás me tuvieron a mí, ¿sí? Cuando yo me estaba formando en la panza de mi mamá, ese par que conformaban esos genes dobles se separan o segregan durante la formación de los gametos, ¿sí? En el caso fue de mis papás, y cuando se transmite la descendencia, se expresa uno solo de esos genes. Pero no significa que el otro no se transmite, el otro también se transmite, pero no se expresa en el individuo, ¿sí? Queda como gen recesivo. ¿Se entiende? Sé que es un poco complicado, pero necesito que me digan si se entiende. Sí, se entiende. ¿Se entiende? Sí. ¿En el aula se entiende? A ver si ponen en el... ¿Se entendió? Se entendió. Bueno. Ok. Bien. Ok. Vemos un chiquitito más y lo dejamos, ¿sí? Claro, la noción de gen, el concepto de gen, fue cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Y sobre todo a medida que fue avanzando las tecnologías y lo que se sabía sobre lo que respecta al conocimiento de todos los procesos y de todas las estructuras que intervienen en la genética en sí, ¿no? Se fue modificando el concepto de gen. Directamente pasó de dejar de llamarse elemento a pasar a llamarse gen, ¿sí? En la actualidad, hoy, sabemos que cualquier gen que se presente, por ejemplo, como en el caso de Mendel, el que codificaba el color de las semillas o el alto de una planta, puede presentar diferentes variantes o formas alternativas. Esas variantes se llaman alelos. El color amarillo y el color verde de las semillas están determinadas por alelos diferentes. O sea, un alelo codifica la información color amarillo y otro alelo codifica la información color verde. Pero el gen es el del color de las semillas, ¿sí? Los alelos se representan siempre mediante letras. Quiero decirles algo, en esta parte de genética hay ejercicios matemáticos para hacer, para poder como concluir
la probabilidad de cuántos individuos pueden originarse por las diferentes filiales, las generaciones parentales, y etc. Nosotros no vamos a hacer ejercicios, pero si nosotros hiciéramos ejercicios, igual lo vamos a ver esto de las letras, las usaríamos muchísimo, y no saben cuánto, porque los ejercicios se complican tanto como un ejercicio de matemática normal. Entonces, para estos alelos siempre se representan con letras. Los alelos dominantes, como vimos antes, los que están por sobre los otros, se representan con letras mayúsculas. Puede ser cualquiera, A, B, C, D, cualquier letra del abecedario, pero tiene que ser mayúscula. Y los genes recesivos, los alelos de los genes recesivos, los alelos recesivos directamente, se representan con minúsculas, con letras minúsculas. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo de Mendel, que el color amarillo dominaba por sobre el color verde de las semillas, el alelo amarillo se representaría, por ejemplo, como una A mayúscula y el verde como una A minúscula, ¿sí? Por lo general, lo que más van a encontrar son las letras A, porque es la primera del abecedario, simplemente, no por otro motivo, pero por lo general siempre se usa la A. Por eso la puse en el texto. Si estos dos alelos son iguales, o sea, por ejemplo, si son los dos dominantes o los dos recesivos, se colocan las dos letras correspondientes a lo que sea. O sea, si son dos alelos iguales, exactamente iguales, dominantes, se pondrá 2A mayúscula. Y si son dos iguales, pero recesivos, se pondrá 2A minúscula. En este caso, el organismo se llama homocigota, o también homocigótico. Homo hace referencia a igual, ¿sí? O sea, las dos A iguales o las dos A iguales, y cigota hace referencia al alelo que transporta el gen que se va a decodificar dentro del cigoto, ¿sí? Dentro de la célula hija. Homocigota. Para esta característica, para la característica color de semillas, ¿sí? Pues quizás para la característica no sé, rugosidad de la semilla es otro tipo, ¿sí? ¿Qué pasa? Si estos alelos son diferentes, se simbolizan con una A mayúscula y una A minúscula. Siempre, si estos alelos son diferentes, y existe uno, obviamente, si son diferentes es porque hay uno que es dominante y uno que es recesivo. Siempre el dominante se coloca adelante. ¿Sí? Son reglas universales que ya están establecidas así. Y ese organismo, mirá, acá me confundí, se llama heterocigota o heterocigótico, ¿sí? Hetero de diferente, ¿sí? Diferente, o sea, una A mayúscula y una A minúscula. Ok, ¿una duda hasta acá? ¿Estamos No. bien? Bueno, lo vamos a dejar acá, porque siento que es mucha información. ¿Sí?